Disculpad. Bueno, estamos entrando, ya han entrado unos cuantos asistentes. Si os parece, vamos a ir empezando. La gente irá incorporándose poco a poco. Me presento, algunos me conocéis, otros no, soy Óscar Viesa, trabajo en Essity, soy delegado de Essity en Tarragona y Lleida. Y nada, en nombre de mío y el de todos mis compañeros, agradeceros la asistencia a este webinar sobre heridas agudas y su curación. Una pequeña explicación del funcionamiento del mismo. Veréis que es muy rápido, muy visual. Tenemos ya el ponente preparado. En vuestra pantalla veis que tenéis un cajón para hacer preguntas. No os preocupéis, esas preguntas se van recogiendo y al finalizar el webinar seré yo mismo el que se las pase a Carlos y las responderá en directo. ¿De acuerdo? Entonces, para ir aprovechando el tiempo, os presento a Carlos Lorenzo, enfermero, una amplia experiencia en todo lo que respecta a heridas y a incontinencia, muchos años de experiencia tratando todo tipo de pacientes y, bueno, hoy nos va a hablar simplemente de lo que son las heridas agudas y su curación. ¿De acuerdo? Entonces, no me enrollo más, os dejo con Carlos. Muchas gracias por la asistencia. Carlos, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Óscar, por tu presentación. Y bueno, pues nada, comentaros que vamos a empezar con este webinar en la curación de herida aguda. Y bueno, pues sin más dilación, voy a empezar un poco con lo que es la presentación. Vamos a ver un poco una breve introducción de lo que son las heridas, de lo que es la piel y qué es una herida, luego los tipos de cicatrización de una herida, el proceso de cicatrización, porque es importante entender cómo se curan las heridas o cómo actúa nuestro cuerpo frente a una herida, los factores que van a inhibir lo que es la cicatrización de las heridas, ver un poco lo que es la clasificación de las heridas según su evolución. Vamos a ver lo que es la herida aguda, la curación tradicional versus la cura en ambiente húmedo, cómo curar las diferentes heridas, falsos mitos de la curación de las heridas y qué heridas y cómo se curan. Lo primero, quería hacer un recordatorio de todo este tiempo que hemos pasado. Pues en la pandemia yo soy enfermero, soy personal sanitario y lo primero deciros que, bueno, pues a nosotros los sanitarios se nos ha reconocido mediante aplausos a las fuerzas del orden, a todo el mundo, pero a los farmacéuticos no. Y entonces, bueno, yo quiero hacer mi pequeño homenaje para todos los que nos estáis escuchando por el valor que habéis tenido. Soy la primera línea. Estáis todos los días ahí. Yo doy muchas formaciones en farmacias, a pie de oficina de farmacia, y me cuentan cómo lo han pasado o cómo lo habéis pasado. Y bueno, pues agradeceros mucho y sobre todo me encanta un poco la unión que está surgiendo entre farmacéuticos y personal sanitario. Sin más dilación voy a entrar en lo que es la piel, la función que tiene la piel. La función tiene como funciones pasivas sobre todo la protección, nos protege contra los cambios de temperatura, calor, frío, las radiaciones, nos va a proteger contra la presión, golpes y fricción, contra efectos de sustancias químicas, tanto alcalinas como ácidas, frente a gérmenes invasores o microorganismos, el calor y la humedad. Y bueno, también tiene unas funciones activas que es la de, bueno, pues absorción de ciertas sustancias, secreción, termorregulación. Bueno, es un órgano sensorial. Bueno, es súper importante, pero sobre todo lo que tiene es una función de protección. Entonces, cuando nosotros sufrimos una herida, esta protección se ve alterada. ¿Qué es una herida? Pues una herida es una lesión que va a implicar una pérdida de tejido blando y que se puede producir de dos maneras, o de forma accidental o de forma predeterminada. De forma predeterminada es cuando nos hacen algún tipo de cirugía, una intervención quirúrgica, ¿vale? Una apendicitis, una cesárea, cualquiera de estas, ¿vale? Y las demás son todas por causa accidental, una caída, un corte, etc.
Voy a entrar en el proceso de cicatrización. El proceso de cicatrización es un proceso que es ordenado, que se produce o comienza desde el momento que se produce la herida. Es una secuencia de procesos biológicos seriados, uno detrás de otro, que lo que van a hacer es intentar devolver a la piel su integridad o hacer una integridad cutánea para que se produzcan o restablecer todas las funciones que tiene la piel y cicatrizar o curar todos los tejidos lesionados. Esto es lo que nos deja, como he dicho, al cicatrizar una pequeña cicatriz. En las etapas de la cicatrización estaría la fase inflamatoria, que es la primera que se da, que es un poco para preparar la zona para la regeneración. Aquí normalmente lo que se produce es una acción inmunológica. Nuestro sistema inmunológico actúa en el lecho de la herida, en esa herida que se ha producido, va a actuar nuestro sistema inmunológico. Y dentro de nuestro sistema inmunológico los que tienen un papel relevante son los leucocitos y dentro de los leucocitos, sobre todo dos, linfocitos y macrófagos. Los linfocitos, ¿qué van a hacer? Luchar contra los microorganismos que hay dentro de esa herida, ¿vale? Porque todas las heridas van a estar contaminadas y entonces los microorganismos van a luchar, los linfocitos van a luchar contra esos microorganismos para intentar restablecer y que esa contaminación no llegue a ser una colonización o una colonización crítica o una infección establecida, ¿vale? Entonces, esa es la función de los linfocitos y los macrófagos lo que van a hacer es que van a fagocitar, se van a comer todos los tejidos desvitalizados que hay dentro del lecho de la herida como consecuencia de esta. ¿Para qué? Para preparar el lecho de la herida para que empiece a regenerar un nuevo tejido. Eso sería la fase de proliferación, que es la formación de un nuevo tejido para reconstruir todo ese lecho o toda esa herida que está dañada, ¿no? Aquí la proliferación, en la fase de proliferación o la etapa de proliferación, lo que se va a producir es un aumento de colágeno en la zona que va a hacer como una estructura y luego hay unas células que son los fibroblastos que van a hacer que se genere ese tejido de nueva formación. Se produce lo que es la angiogénesis. La angiogénesis es la reconstrucción de nuevos vasos para poder llevar nuevo alimento y oxígeno a estos nuevos tejidos que se van formando. Luego estaría la fase o la etapa de maduración en la cual se va a producir lo que es una remodelación o epitelización de todo lo que es la herida. Se forma un tejido, ¿vale? No llega a ser cicatriz en principio porque el proceso de cicatrización dura de 1 año incluso a 2 en algunos casos y el tema sería un poco epitelizar. Normalmente lo que suele pasar en esta zona es que el fibroblasto se convierte en miofibroblasto, tira de los bordes de la herida, acercándolos para que las células epiteliales de alrededor de la herida vayan tapizando, ¿vale? Los queratinocitos. Una vez que se produce todo esto y sabemos un poco cómo es el proceso de cicatrización, podemos entender cómo podemos hacer las distintas curas y qué factores pueden inhibir lo que es la cicatrización. Dentro de los factores que pueden inhibir la cicatrización hay de dos tipos, sistémicos y locales. Y los sistémicos son todos los que van a ir con el propio individuo, como por ejemplo la edad. La edad es algo que no podemos alterar. Y además la edad tiene bastante efecto sobre el proceso de cicatrización. ¿Por qué? Porque cuanto más edad tiene una persona que tiene una herida, más se retrasa el proceso de cicatrización o más lento es, para entenderlo de otra manera. También el estado nutricional, un paciente que tenga, por ejemplo, déficit de proteínas, cicatriza peor. Pacientes que tienen enfermedades metabólicas como puede ser la diabetes, pacientes que tienen su sistema inmunológico afectado o se ve afectado, también pacientes que puedan tener una vida en el cual tomen o fumen, beban, lleven un estilo de vida un poco más desorganizado o tengan algún tipo de tratamiento farmacológico, como pueden ser los inmunosupresores, citotóxicos, antiagregantes plaquetarios y demás, ¿no?
Luego estaría lo que son los efectos o los factores locales, los propios de la herida, que es que la herida tenga una colonización crítica o una infección, que lo que va a hacer es que va a enlentecer o detener por completo el proceso de cicatrización que veíamos antes. Cuando hay edema, cuando hay inflamación y acumulación de líquido alrededor, cuando hay un exceso de humedad en lo que es el lecho de la herida, cuando hay presencia de cuerpos extraños, porque los cuerpos extraños van a hacer que nuestro sistema inmunológico luche contra ellos, ¿vale? Para intentar deslocalizarlos de lo que es el lecho de la herida. Luego también va a depender de la localización de la herida, de dónde esté, ¿vale? Dentro de las heridas hay heridas agudas y crónicas. Las crónicas son aquellas que tienen una mayor afectación en cuestión de tejido y que tardan más en el proceso de cicatrización o tardan más en llegar a su curación. Nosotros nos vamos a ceñir en lo que son heridas agudas, que serían cortes, contusiones, abluciones, magulladuras y demás, como por ejemplo los cortes. Un corte en la zona de la piel es una zona que ha sido penetrada por un objeto cortante, que normalmente, ¿qué tienen de relevante estas heridas? Pues normalmente cuando se produce un corte lo que suele producir es que los lados de la herida son normalmente regulares, ¿vale? Tienen fácil unión uno a otro, de un lado a otro. Que hay que intentar ver que no haya, si yo voy a poner unos puntos de aproximación y demás, que lo veremos ahora más adelante, que no haya estructuras de color blanquecino, que no sean tendones o algo así, porque si hay un tendón afectado tendríamos que derivar a centro de salud o incluso a urgencias de un hospital. Ver que no hay impurezas dentro del lecho de la herida antes de hacer una sutura con un strip. Luego estarían lo que son las abrasiones. Las abrasiones son heridas que normalmente son muy sucias, son aquellas que se producen en una zona de la piel por fricción con una zona rugosa, con el suelo, cemento, zonas donde hay arena y demás. Y normalmente son heridas que son muy sucias, duelen bastante porque hay mucha afectación a nivel de los nervios periféricos o los nervios que hay más en las capas más externas de la piel, y son heridas muy sucias, como decía, tienden mucho a lo que es la infección, con lo cual hay que tener mucho cuidado con ellas. Luego estarían las laceraciones, que son aquellas que están provocadas por un impacto físico potente contra, por ejemplo, una columna. Yo salgo corriendo, me digo una columna en la ceja y al darme la ceja lo que se produce es como que el tejido se revienta y en vez de parecer como cuando teníamos un corte que los dos bordes de la herida estaban juntos, ¿vale? Aquí lo que se suele producir es como que la piel sufre una escoriación o hay un borde que es irregular, ¿no? Se arquea. Entonces aquí lo que hay que tener cuidado es a la hora de poner los strips, que ahora veremos, porque voy a explicar cómo deberíamos ponerlo tanto en un corte como en una laceración. Luego estarían lo que son quemaduras de primer grado, que van a afectar a lo que es la epidermis, que bueno, pues es el estrato más superficial de la piel. Luego estarían heridas infectadas o con riesgo a infectarse, que normalmente hay que tener mucho cuidado, porque como hemos visto antes, una herida que se infecta en el proceso de cicatrización se va a detener este proceso, con lo cual no va a seguir adelante. Y luego lo que son heridas quirúrgicas, que ahí también podemos evitar la infección, pero también podemos intentar que tenga una cicatrización o que no se produzca una cicatrización hipertrófica o en forma de queloide, ¿vale? Dentro de las curas podemos hacer curas de dos maneras. Podemos hacer curas, la cura tradicional o cura seca, que es la que hemos hecho toda la vida, que en el lecho de una herida nosotros vamos a hacer una limpieza con suero fisiológico, vamos a retirar cualquier objeto extraño que haya dentro de la herida, le vamos a aplicar un antiséptico y una vez que aplicamos un antiséptico, dejamos que el antiséptico seque unos segundos y la tapamos con un apósito de tela sin tejer que lleva una gasa. ¿Para qué? Para si hay algo de sudado que lo absorba esta gasa, ¿vale? ¿Qué suele pasar con el lecho de esta herida? Que como el apósito
es transpirable. Al ser transpirable se produce una deshidratación en el lecho de la herida. La herida en el lecho se va a deshidratar y se va a producir un tejido desvitalizado, ¿vale? O necrótico, que nosotros lo conocemos con el nombre vulgar de costra, ¿vale? ¿Qué pasa cuando se produce una costra? Esta costra se une por puentes de colágeno a lo que es el lecho de la herida y tarda de un tiempo en curarse. Normalmente vamos de 7 a 21 días, más bien 21 días, y tenemos dos problemas. Uno, que se pueda producir un arrancamiento de esa costra, con lo cual volvemos a producir el mismo efecto si seguimos haciendo la cura en ambiente húmedo, o son heridas que tienden a infectarse. Normalmente alrededor de la costra siempre hay un halo rojizo que nos da lugar a que hay una infección, ¿vale? De lo que es la herida. Que bueno, en pacientes que son inmunocompetentes no hay ningún problema, pero en pacientes que no son inmunocompetentes podríamos tener algún tipo de problema, ¿vale? Entonces, esa sería la cura tradicional. Voy a entrar en lo que es la cura húmeda. La cura húmeda data de 1962 a través de George Winter, que fue el que se dio cuenta de que si una herida la tapaba con un poliuretano, simplemente con un poliuretano, conseguía dentro del lecho de la herida un microclima que aportaba humedad y dejaba que hubiera un cambio gaseoso de lo que es el lecho de la herida. Que hubiera gases que salieran del lecho de la herida hacia el exterior y no entraran, ¿no? Pero sí que salieran hacia afuera. También lo que se consigue es que haya un mayor aporte de oxígeno en lo que es el lecho de la herida y de nutrientes, produciéndose más rápidamente una angiogénesis. También acidifica el pH de lo que es el lecho de la herida. Cuando acidificamos el pH del lecho de la herida, lo que conseguimos es ponérselo más difícil a cualquier tipo de microorganismo. Y bueno, pues hablando de bacterias, que es lo más típico que se puede dar en el lecho de una herida, aunque también se da mucho hongo, bueno, pues lo que conseguimos es que no ponérselo fácil, que no estén en un sitio cómodo y no se puedan reproducir con tanta facilidad. Luego mantiene la temperatura adecuada, lo que va a estimular el crecimiento de células. Hay una disminución en el dolor de la herida y reducimos sobre todo el tiempo de cicatrización. Y también disminuimos el número de curas locales. Una herida, cuanto más la curamos y más la destapamos, más riesgo de infección tiene. ¿Por qué? Porque nosotros somos un vector a llevar a esa infección al lecho de esa herida. Con lo cual, tenemos que acostumbrarnos a tratar o curar menos veces las heridas. A nivel de enfermería, hacemos curas cada 48-72 horas y podemos llegar en algunos casos a 7 días, incluso alguno más en algunos casos, según veamos lo que es la herida. Un poliuretano es un apósito como este, que me voy a pegar aquí en la mano, ¿vale? Que simplemente es quitar las dos alas, yo le doy un poquito de calor aquí a esta zona y retiro un segundín para que veáis un poco cómo queda. Es una capa que es muy transparente. Esto es un poliuretano. Esto lo lleva cualquier tipo de apósito para cura en ambiente húmedo. Esto lo que nos favorece es todo lo que os acabo de contar en el tema de la cura en ambiente húmedo. Vamos a ver cómo curar lo que son las diferentes heridas. Siempre que vamos a curar una herida, es importante lavarnos bien las manos con agua y jabón. Y si podemos utilizar un antiséptico de manos, también. ¿Por qué? Para no ser, como decía antes, un vector y llevar microorganismos a lo que es el lecho de la herida. Antes de comenzar, asegurarnos de que la herida no hay ningún tipo de objeto extraño. Por ejemplo, en una abrasión, como veíamos antes, cuando nos caemos al suelo, muchas veces caemos en zonas donde hay arena y puede haber brinas de hierba, motitas o de polvo, o puede haber granitos de arena. Si algo de esto se queda dentro de nuestro organismo, nos va a crear una infección. Es verdad que el cuerpo va a intentar rechazarlo. Hay veces que se cierra la herida y con el tiempo se abre porque se crea una bolsa de infección e intenta echarlo hacia afuera. O si no lo puede echar hacia afuera, lo que hace muchas veces, que por ejemplo pasa con los marcapasos, hace una
cápsulas de fibrina, ¿vale? Alrededor para que no afecte a nuestro medio interno. Es importante limpiar la zona con suero fisiológico para eliminar todos los restos de suciedad y nos podemos ayudar de gasas, ¿no? A la hora de secar. Si nosotros utilizamos gasas a la hora de secar el lecho de la herida, siempre vamos a secar desde el centro de la herida, ¿vale? Como las agujas del reloj, hacia afuera, ¿vale? ¿Para qué? Para si hay microorganismos, no cambiarlos de una zona de la herida a otra, sino irlos arrastrando siempre hacia afuera, hacia los lados o la piel perilesional, hacia las zonas externas de lo que es la piel. Cuando la herida está bien limpia, bueno, después de limpiarla, lo que solemos hacer es utilizar una solución antiséptica, ¿vale? Dentro de las soluciones antisépticas que se dan en la mayoría de las guías de curación de heridas, hablamos de dos. Hablamos de lo que son biguanidas, y dentro de las biguanidas estaría lo que es la poliesamida y lo que es la cloresidina. Son los más indicados que hay ahora mismo para evitar reacciones adversas en el paciente. Y luego tapar la herida con un apósito, que puede ser desde un poliuretano como el que he puesto yo, o si es una herida exudativa, ir a un apósito con poliuretano, pero que lleve también una almohadilla de gasa para absorber. Vamos a entrar un poco en lo que es un poco falsos mitos que hay de la curación de las heridas, que se dice de no lavar las heridas, soplar una herida para secarla es bueno, nada, no es cierto. Es importante lavar bien las heridas, no se deben soplar porque nosotros en la boca tenemos muchos microorganismos que en el fluido cuando soplamos van y caen en el lecho de la herida, nos puede producir más patología o infección y retrasa el proceso de cicatrización como veíamos antes. ¿Es bueno ponerlas al sol para que sequen? No, las heridas no se deben de poner al sol, ¿vale? Porque afectan tanto al proceso de cicatrización como luego a la cicatriz cuando ya se establece esta. Bueno, viendo un poco lo que son las investigaciones que hay, se ve que cubriendo una herida le estamos dando una protección y que es un poco lo que debemos de hacer. E intentar hacer una cura en ambiente húmedo, que es un poco lo que acabamos de explicar. Vamos a entrar un poco en tipos de herida y cómo las trataríamos. Por ejemplo, esto es una herida infectada. ¿Y qué podríamos hacer aquí en esta herida infectada? Bueno, pues lo primero es identificar los signos de infección. Los signos de infección va a ser ver un enrojecimiento visible alrededor. Normalmente son heridas que tienen bastante temperatura, tienen un calor excesivo. Se suele ver inflamación. Suelen ser heridas que duelen bastante, que hay sensibilidad, se produce dolor. Suele aparecer algún tipo de sudado, que puede ir de un sudado amarillento a purulento, seromatoso o hemático. Y también podemos percibir un olor extraño. El olor extraño es un poco por la degradación de estos microorganismos en el lecho de la herida. ¿Cómo podemos curar esto? Podemos curar o intentar evitar de dos maneras. Tenemos productos para tapar las heridas, tenemos un street o una tira que provoca esta protección, que es el Leukomed Barrier, ¿vale? Es este tipo de street o de tira. Y luego tenemos un producto que nos diferencia mucho en el mercado, que es el Leukomed Sorbac, ¿vale? El Leukomed Sorbac, que es un compósito que está compuesto de un poliuretano transpirable, transparente, que se ve ahí, luego de una gasa, que lo que va a hacer es, si hay exudado, como yo decía, recogerlo, pero luego lleva una malla de color verde. ¿Qué es esta malla de color verde? Esta malla de color verde es un antimicrobiano, ¿vale? Es un antimicrobiano que capta todos los microorganismos, ¿vale? Aquí vemos lo que es la malla y vemos cómo se adhieren a ella cualquier tipo de microorganismos.
bacterias, hongos e incluso virus, ¿vale? ¿Qué es lo que suele hacer cuando se adhieren estas sustancias a la malla verde? Bueno, pues las inactiva, ralentiza su función o las adormece, hace que dejen de liberar toxinas, por ejemplo, en el caso de las bacterias, toxinas bacterianas. Normalmente lo que va a hacer es promover o continuar con el proceso de cicatrización. Si nosotros quitamos la carga microbiana del lecho de la herida, el proceso de cicatrización no se va a detener. Es un apósito seguro. ¿Por qué seguro? Porque no tiene resistencias microbianas, no tiene citotoxicidad, no tiene riesgos de producir alergias, no tiene contraindicaciones y no libera endotoxinas bacterianas en el lecho de la herida. ¿Por qué? Porque es un producto que funciona por hidrofobicidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay cuando se juntan dos sustancias que son hidrófobas porque tienen grasa, por ejemplo, este apósito lleva ácidos grasos que son altamente hidrófobos y dentro de lo que son ¿y por qué? No sé, un segundín, que tenemos un problemita. ¿Ahora? Ahora. Vale. Carlos, Sí, disculpa, antes de que continúes, aprovechando que se ha incorporado mucha gente, recordaros que en el panel del propio webinar tenéis la posibilidad de hacer cualquier pregunta que queráis y luego al acabar su explicación yo se la transmitiré a Carlos para que la responda en directo. ¿Vale? Venga, gracias. Disculpa, Carlos. Nada, vale. Es que hemos conectado la cámara porque se había desconectado y no sabemos pues, muy bien el por qué, pero bueno. Como iba diciendo, el Leucomed Sorbac lleva esta gasa verde que va a impregnar un ácido graso que es altamente hidrófobo, que es la tecnología DAC, ¿vale? Que normalmente todos los microorganismos en su membrana llevan fosfolípidos y lipoproteínas, que también son sustancias hidrófobas y quedan adheridas a lo que es el apósito de forma irreversible. Y es un antimicrobiano físico, con lo cual es un apósito muy seguro. Se lo podemos recomendar a una mujer embarazada, a un neonato, a un paciente inmunodeprimido. ¿Por qué? Porque no va a dejar ninguna sustancia y no va a hacer ninguno de los efectos que he comentado recientemente. Con lo cual, en aquellas heridas que pensemos que tienen infección o que la puedan tener por su localización, o por ejemplo, pacientes que tienen una herida, un corte en un dedo y son mecánicos y se dedican a sustancias, a manejar sustancias con cierta suciedad, es importante poner este tipo de apósito para evitar esa colonización crítica o infección establecida. ¿Vale? Uy, ahora no pasa la esta. No. Vale. Vamos con lo que son las quemaduras, ¿vale? Las quemaduras de primer grado. Bueno, pues para las quemaduras de primer grado tenemos distintos apósitos, ¿vale? Y productos para su curación. Dentro de lo que es una quemadura, ¿qué es lo importante? Aquí, por ejemplo, siempre hay una controversia, ¿vale? Que se da hasta en guías de curación de heridas, que es el tema de que cuando tenemos una quemadura de primer grado y hay una ampolla o flistena, ¿qué hacer con él? Bueno, pues os digo, hay en publicaciones que pone que dejarlas o drenar el líquido que pueda haber dentro y dejarlas, y hay otras que dicen de retirarlas. Las de las sociedades científicas o más científicas o que mayor peso tienen, dicen de quitarlas, ¿vale? De recortarlas y quitarlas. Yo, por ejemplo, doy mi opinión. Nosotros los enfermeros, cuando tenemos un tejido que no es viable, ¿vale? ¿Qué quiere decir que es un tejido que no es viable? Es un tejido desvitalizado o un tejido que ya no cumple su función, que es un tejido muerto. Pues nosotros lo retiramos. ¿Por qué? Porque el tejido muerto lo que suele hacer es que los microorganismos se alimenten de ello y nos produzcan una infección. Entonces, siempre lo retiramos. Normalmente nosotros nos manejamos con dos tipos de tejido, el facelar y necrótico,
y es lo que nosotros hacemos una debridación que puede ser autolítica, enzimática, cortante, bueno, hay mecánica, hay distintos tipos, ¿no? Pues esto pasa un poco con lo que es la ampolla. Entonces yo normalmente cuando tengo que curar a alguien que tiene una quemadura, hace poco he tenido que curar a un niño con 2 años que tiene una quemadura en la mano, de apoyar la mano sobre una vitrocerámica, tuve que recortar toda esa piel para crear un tejido nuevo, ¿vale? Y para evitar que se me infecte, porque el problema que tienen las quemaduras es la infección. De hecho, grandes quemados muchas veces no mueren de la propia quemadura, mueren de lo que es la infección que se produce después. Bueno, pues para esto, para este tipo de quemaduras de grado 1, tenemos un apósito o una gasa o un tul graso que se llama, ¿vale? Que es una gasa que viene impregnada en parafina, como sería nuestro Cuticel Classic, ¿vale? Es un apósito que se pone encima de la piel. ¿Qué función tiene? Tiene la función de dar humedad a lo que es el lecho de la quemadura y dar humedad al lecho de la herida y evitar que si ponemos una gasa ahora porque tenga sudado la herida, se nos adhiera o se nos pegue. ¿Por qué? Porque todo esa cura que hayamos hecho o ese tejido que se haya regenerado, si yo no pusiera esto, se quedaría pegado y al retirarlo me llevaría otra vez ese tejido neoformado o nuevo tejido, ¿vale? Entonces está este sistema. ¿Qué pasa? Que la tecnología ha evolucionado gratamente y ahora tenemos un producto que va muy bien, que se llama Cuticel Contact. Es un producto que es de silicona, como veis aquí, y este producto de silicona yo lo puedo poner en el lecho de la herida, tiene una zona que adhiere y otra que no, lo pongo por la zona que adhiere y el valor que tiene la silicona en cualquier tipo de herida es que atrae humedad, con lo cual al atraer la humedad va a hacer dos cosas. Una, la cura en ambiente húmedo y dos, que la cicatriz que se produzca sea más aplanada, ¿vale? Se note menos. Esto nos permite, como viene perforada, nos permite poder hacer curas por encima, lo podemos dejar hasta 14 días en el lecho de la herida y cubrir con una gasa y luego poner encima un poliuretano, ¿vale? Que es un poco los productos que aparecen aquí, ¿vale? Luego, por ejemplo, para las quemaduras, para tratar lo que es la cicatriz, podríamos poner el Ipafix Skin Sensitive, ¿vale? Que es un tipo de lámina que viene con adhesión o adhesivo de silicona, que ahora veremos cuando veamos un poco las cicatrices cómo actúa, ¿vale? Luego tendríamos lo que son las abrasiones, que al final una abrasión es como una quemadura, la vamos a tratar igual o utilizando el Cutimec Classic o el tul graso o el Cuticel Contact, la lámina de silicona más un apósito de fijación, un poliuretano. Pero también podríamos, como hemos dicho, que las abrasiones son heridas que normalmente son heridas muy sucias, que tienden a la infección, podríamos utilizar el Leukomed Sorbac, que como hemos visto recientemente nos vale para la infección. Nos sirve para la infección, nos sirve para la contaminación de la herida, para la herida, para la colonización normal, la colonización crítica y para lo que es la infección establecida. Valdría para cualquier caso, incluso para la prevención de cualquiera de estas situaciones. Luego, viendo y entrando en el tema de lo que son suturas, es importante lo que os decía antes. Tenemos dos tipos de sutura. Una sería la que se produce en un corte, que normalmente el corte tiene los bordes bien definidos y son bordes regulares, y entonces ahí simplemente cogemos lo que es el strip y yo normalmente cuando voy a aplicar una sutura, ¿qué intento? Intento que no se me produzca lo que conocemos vulgarmente con el culito de pollo, para que no quede una cicatriz rara. Yo normalmente cuando voy a poner el strip, si esto es la cicatriz, entre mis dos dedos es la cicatriz completa, primero pongo una tira en medio. ¿Para qué? Para que me dé una unión de lo que son los bordes de la herida
de una forma sin que se monten un lado encima de otro y no me haga el culito de pollo. Entonces pondría la primera en la mitad y luego iría hacia un lado y hacia otro, ¿vale? Una vez que he hecho esto, podría, como digo, seguir poniendo más strip hacia un lado y hacia otro para darle sujeción. ¿Qué ventaja tienen nuestros strip? Que son de tejido elástico y tienen una gran sujeción o una gran fijación. Lo podemos utilizar cuando todavía hay un poco de humedad que puede venir por exudado o hay un poquito de sangrado. Lo podemos poner para hacer también un poco de hemostasia. Se va a adaptar perfectamente a la herida porque es elástico y como es de tejido nos permite que sea un proceso inflamatorio de lo que es la cicatriz suba y baje según la inflamación y la desinflamación. Puede estar en contacto con agua, es para pieles sensibles y se puede poner incluso en articulaciones por esta capacidad elástica que tiene, ¿vale? Si yo, por ejemplo, en vez de tener una herida por un corte, tengo una laceración, ¿vale? Que normalmente se produce como aquí un culito de pollo, pues yo lo que hago es que el punto siempre lo voy a poner en la primera zona, en la zona donde está más abultada. ¿Para qué? Para que me dé una cicatriz más lineal. Quito el culito de pollo y ya me da una cicatriz más lineal y ya voy poniendo el resto. Con esto consigo que tener una cicatriz más definida, más plana, que no se note tanto, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, si es una ceja o es en la cara o es en un lugar visible. Bueno, viendo un poco el tema de lo que son las cicatrices, para las cicatrices tenemos un producto que va muy bien, que es el Pafis Skin Sensitive. Aquí tenemos una cicatriz que es una cesárea y aquí a este otro lado salen una cicatriz que es producida por una intervención de tiroides. Es un caso real de una compañera nuestra en la que simplemente con nuestro esparadrapo de silicona en 15 días se ve la diferencia de una cicatriz a otra, simplemente con ponérselo 15 días. Es un esparadrapo de silicona que es fácilmente recortable manualmente, ¿vale? Y lo tenéis en la bolsa. Pues este es el que se ha puesto la compañera durante 15 días y se le ha reducido mucho la cicatrización. Me hacía una pregunta el otro día, ya que se ha reducido la cicatriz, ¿me lo puedo dejar de poner? Y yo le he comentado que no, ¿vale? Hay que tener cuenta... Ay, perdón, que no estáis viendo la imagen. Vale, a ver, ahora. Me decía que si se podía dejar de poner el esparadrapo. Yo le he dicho que no. ¿Por qué? Porque normalmente, siempre que tenemos una cicatriz, os enseño esto como si fuera una cicatriz, que hay que tener en cuenta a la hora de poner este tipo de productos de silicona. Os he dicho antes que la ventaja que tienen estos apósitos de silicona o estas láminas es que dan sujeción y la silicona aporta agua. ¿Para qué? Para que la cicatriz quede más aplanada. Pero es importante, aquí he intentado dibujar una cicatriz, es importante siempre dejar 1 centímetro, centímetro y medio por cada lateral de lo que es la cicatriz. ¿Para qué? Para que dé esa sujeción, para que el cuerpo no interprete que hay movimiento de lo que es la cicatriz y al haber movimiento de la cicatriz siga mandando colágeno, ¿vale? Entonces, cuando hacemos eso, estamos sujetando todo lo que es la cicatriz. Importante, por otro lado, poner esto, como he dicho, con esta medida, ponerlo por lo menos 18 horas al día, que yo normalmente a la gente le digo, pues te lo pones y pasas hasta el día siguiente que te vayas a duchar, por ejemplo, en una cesárea, y el día cuando te vayas a duchar te lo retiras, te duchas y te vuelves a poner otro. Cuando te seques y demás, te pones otro. Hay que tenerlo una media de 18 horas al día y por un periodo de 3 meses. Por eso yo a mi compañera le decía que siguiera poniéndose el esparadrapo, porque ¿qué puede pasar?
que haya un efecto rebote, ¿vale? El cuerpo me lo dejo de poner porque ya no noto que tengo inflamación en lo que es la cicatriz o no tengo una cicatriz hipertrófica, me lo retiro, sigo haciendo movimientos y al final hay un efecto rebote y vuelve a engrosarse la cicatriz, ¿vale? Por eso es importante el utilizarlo así de esta manera, como yo os digo, ¿vale? Esto es un producto que es muy bueno, es muy económico y viene una lámina que tiene una longitud, pues, hasta las hay de 2 metros, de 4 metros de longitud, o sea que es algo que va muy bien. Luego, por otro lado, si yo tengo un paciente que viene a la oficina de farmacia y me dice, es que yo tengo un problema con la cicatrización, ¿me van a operar o me acaban de operar? Acaba de ir la cámara otra vez. ¿Cómo le del mordor, sí? Vale, es que se acaba de ir la cámara. Tenemos un paciente que nos llega a la oficina de farmacia y dice, yo tengo un problema con la cicatrización, me van a hacer una intervención, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues puede hacer esto, utilizar nuestro Leucomed Skin Sensitive, ¿vale? Que es un apósito que también tiene adhesión de silicona, es transparente, con lo cual nos deja ver el lecho de la herida. ¿Para qué? Para si hay signos de infección, verlo y poder actuar. Lo podemos retirar y aplicar algún antiséptico o utilizar algún antimicrobiano. Y lo que conseguimos ya es que le estamos dando la fijación y le estamos aplicando una silicona por las dos características que os he dicho que tenían en la diapositiva anterior, ¿no? Con el tema de la cicatrización. Pues con esto nos estamos adelantando a hacer una cicatriz hipertrófica desde que tiene los puntos, ¿vale? Y este apósito se puede dejar 14 días en contacto con la herida hasta que se retiren, normalmente se suele retirar la mitad de puntos y a los 3-4 días se suele quitar el resto. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la formación. Si tenéis alguna pregunta, ir haciéndola. Yo voy a contestar a todas, sea de cualquier tipo de herida. Y también deciros que si se queda alguna en el tintero porque no tengamos tiempo, cualquier cosa, o se os ocurre en otro momento, pues lo podéis hacer a vuestro delegado y yo no tengo inconveniente en enviaros la respuesta a las preguntas que hagáis. Pues nada, Óscar, te doy paso. Vale, pues nada, muchas gracias, Carlos, por tu explicación. ¿Tenemos alguna pregunta? Antes de empezar, recordar a los asistentes que la sesión se está grabando, que la colgaremos de alguna manera que se pueda consultar fácilmente. O sea que no tengáis problemas si se os ha quedado alguna cosa en el tintero, queréis repasar lo que sea. Ya a través de mis compañeros o yo mismo, pues os haremos llegar el link para que la podáis volver a ver. Mira, la primera pregunta está relacionada con el Leucomed Sorbac, Carlos. Preguntan, espero que inducidos por nuestras explicaciones en la farmacia, ¿cuánto tiempo se puede dejar el apósito encima cubriendo la herida y si se puede utilizar en niños? Sí, se puede utilizar en niños y se puede tener... Enciende la cámara, que queremos ver. Perdón. Vaya, porque, a ver. Sí, se puede utilizar en niños, como decía antes, se puede utilizar en niños, en mujer embarazada, en pacientes inmunodeprimidos y podemos tenerla en contacto con el lecho de la herida hasta 7 días. Muy bien. Tenemos otra pregunta con referencia al Cuticel Contact. Me preguntan si sustituye al Limitul. Yo creo que la respuesta es sencilla. Sí, el Cutimed Contact sustituye a cualquier tul graso. Es más, suele pasar con los tules grasos, es un producto que ha venido muy bien y que nos ha venido muy bien durante mucho tiempo, pero ¿qué es lo que pasa con los tules grasos? Que si yo, por ejemplo, lo pongo en una quemadura, hay veces que la quemadura necesita mucha humedad y absorbe toda la grasa o toda la parafina que llevan los tules grasos y se queda adherido. Y entonces luego, cuando yo voy a hacer la siguiente cura, tengo que tirar y vuelvo a llevarme todo ese tejido neoformado, con lo cual es mejor utilizar el Cutimed Contact. Yo, por ejemplo, a nivel profesional, un tul graso cada vez lo utilizo menos. Vale. Tenemos un par de preguntas más todavía, alguna pregunta más. ¿Sí? Siguiendo con lo que comentabas sobre los productos con silicona,
nos preguntan que si una persona no se ha puesto nada en una cicatriz, como por ejemplo la de la cesárea que has comentado, ¿sirve de algo Sí. ponérselo más tarde? O sea, ¿hay algún momento en el cual digas, mira, hasta aquí? A ver, si por ejemplo es una cesárea que lleva varios años de evolución, no va a tener mucho efecto, ¿vale? Podemos hacer una prueba y ver, pero normalmente no va a tener efecto. Hay que hacerlo antes del año del periodo de cicatrización. ¿Por qué? Porque es en el momento donde se está generando ese colágeno, ese exceso de colágeno, y es el que nos va a producir la cicatriz hipertrófica. Mira, para como curiosidad, si hay alguien que tiene este problema y que tiene una cicatriz hipertrófica con varios años de evolución, hay dos maneras de poder abordar este tema, porque hay veces que molestan, tienen picor, se les engancha en la ropa y demás, estas cicatrices, y se puede hacer dos cosas. Una, ir a un fisioterapeuta y mediante masaje romper esos enlaces de colágeno y disminuirla, o dos, a través de tratamientos con láser. Para el tema de la piel hay tres tipos de tratamiento con láser, uno para reducir lo que es el proceso o la cicatriz hipertrófica y otros para cambio de coloración. Se lleva mucho en quemaduras. Las quemaduras suelen dejar cicatrices hipertróficas bastante complicadas y con una coloración distinta de la piel. Y entonces esos tipos de láser se dan para asemejar la piel a la situación primaria. Muy bien, Carlos. Mira, tenemos otra pregunta así muy genérica que nos dicen que no acaban de entender el uso concreto que tienen las láminas de fijación. Las láminas de fijación, vale, las láminas de fijación tienen distintas utilidades. Podemos, como bien dice, la lámina de fijación vale para fijar pues, dispositivos médicos, por ejemplo. Ahora se lleva mucho el botón de las pacientes o los pacientes que tienen diabetes. Bueno, esto es, vale, pues vale para fijar ese botón. Sirve para fijar petacas, sirve para fijar catéteres, sirve para fijar muchas cosas. O para incluso pieles desvitalizadas, pieles con dermatitis o con problemas de fragilidad tisular, como puede ser la que se conoce con el nombre de piel de cebolla, que se suele romper con fragilidad, o pieles muy sensibles, pues si utilizamos láminas para sujeción porque haya una herida, para sujetar las gasas y demás, pues utilizar láminas con adhesivo de silicona que van a respetar este tipo de pieles. Pero también, por ejemplo, las que van siliconadas, como nuestro Ipafix Skin Sensitive, se puede utilizar para el tema de disminuir la cicatriz hipertrófica. Pues en línea con la pregunta, nos dicen que no ha quedado muy claro el uso y los días de aplicación del Leucomet-T. Del Leucomet-T. Vale, el Leucomet-T se puede aplicar hasta 14 días, ¿no? Pero lo suyo, la recomendación que solemos dar son 7 días, ¿vale? Pero hay gente que hemos hecho pruebas entre nosotros y demás y puede estar hasta 14 días en contacto con la piel. Lo que pasa es que la recomendación que hacemos es 7 días, ¿vale? Entonces, ¿cuál era la segunda parte El que me uso. decías? El El Leucomet-T uso. supongo que relacionado Vale, con las pues el láminas de fijación. Leucomet, por ejemplo, uno de los usos para los que he dado, el Leucomet Skin Sensitive, es para aquellos pacientes que tienen una cicatrización normalmente irregular, una cicatrización hipertrófica, y le hacen una sutura, ¿vale? O le hacen una intervención y se lo puede poner de principio en la sutura. Pero también vale para este tipo de pieles que yo te comentaba, que son frágiles, pacientes que tienen dermatoporosis. La dermatoporosis, estos pacientes que tienen pequeños equimosis o hematomas en la piel, que se rompe con facilidad, era un poco la piel de cebolla, pues viene muy bien para ponerle este tipo de apósito, el Leucomet-T, esperar esos 7 días y en esos 7 días esa herida ha cicatrizado. Vale. En línea con esto y una consulta que además me la encuentro yo bastante en mi día a día y a la que me sumo entonces, es con referencia a los puntos de sutura. Mira, la pregunta concretamente es, ¿aconsejas cubrir los puntos de sutura? Primera pregunta.
Segunda pregunta. Cuando se quita el apósito, ¿hay riesgo de que salgan los puntos de sutura? Cuando quitamos el apósito, Claro. va a depender un poco del apósito que utilicemos. Si nosotros tenemos una sutura con los strips, está bien cubierta la herida, yo, por ejemplo, ¿qué haría? Yo el protegerla a mí me gusta para que no se nos queden restos de tejido en la herida, no entre suciedad, pero hay que taparla con algo que no se adhiera al lecho de la herida, ¿vale? Y que no se sujete la lámina o el apósito, no queda adherido encima de los strips. ¿Por qué? Porque cuando voy a retirar para hacer una cura o hacer una revisión del lecho de la herida, sí puedo llevarme lo que son los strips. Vale. Pues yo creo que las preguntas que puedes contestar tú llegan hasta aquí, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. ¿Hay alguna pregunta más, pero que ya es más de tema nuestro, de delegados? Entonces, lo derivaremos al delegado de cada uno, porque son preguntas de distribución, de cómo conseguir el producto, de cómo conseguir a Carlos, pero Carlos es imposible, o sea, Carlos es nuestro, no nos lo vamos a dejar. Nada, Carlos, muchísimas gracias por esta formación. Y nada, todos los asistentes, lo mismo, daros las gracias por participar, gracias por vuestro tiempo y nada, en mi nombre y en el de mis compañeros, o en el de mis compañeros y en el mío, daros las gracias y estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Como ha dicho Carlos, si se presenta alguna duda más, pues nos la hacéis llegar y nosotros se la transmitiremos a Carlos y os haremos llegar la respuesta de manera individualizada. Muchas gracias. Podemos dar por acabado el webinar. Hasta la próxima. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Un aplauso para estos farmacéuticos, para los farmacéuticos, por su labor. También. Muchas gracias. Hasta luego.